Ernestina Godoy Ramos para presentar el dictamen a nombre de la Comisión de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos en términos de lo dispuesto por los artículos 76 y 196 del reglamento del Senado hasta por 15 minutos. Tiene el uso de la palabra, senadora. Muchas gracias. Buena tarde. Con su venia, señor presidente, honorable Asamblea, me dirijo al pueblo de México. Acudo a esta tribuna a presentar el dictamen de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y Estudios Legislativos a la minuta con proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de reforma al Poder Judicial. El dictamen que hoy presento ante esta honorable Asamblea y el pueblo de México modifica, adiciona y deroga diversas disposiciones de los artículos 17, 20, 76, 89, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 105, 107, 110, 111, 113, 116, 122 y 123 constitucionales. Contiene 12 artículos transitorios con el objetivo de reconfigurar el sistema judicial mexicano de tal manera que se asegure la autonomía, independencia y especialidad técnica de los órganos jurisdiccionales, la participación ciudadana en la designación de las personas titulares de estos y la administración de justicia de manera pronta y expedita. Esta reforma tiene como fin garantizar que toda persona tenga acceso real a la justicia mediante un cambio profundo en la organización e integración de los diversos órganos que forman el Poder Judicial de la Federación y de los poderes judiciales locales. La reforma busca la independencia y autonomía del Poder Judicial, separar la función judicial del poder político y económico y protegerla de intereses fácticos o criminales. Es un imperativo para lograr que la justicia alcance a todas y a todas sin importar su ingreso o su influencia política, económica o social. Se fortalece la democracia y la participación ciudadana en los asuntos públicos. Se afianza la división de poderes, que es la esencia de la República, ya que en el Poder Judicial surgirá de la voluntad ciudadana y no del acuerdo político, ni de las influencias o de las relaciones familiares. La reforma aborda una de las grandes dimensiones de la justicia, que es su impartición. Coincidimos, es necesario avanzar en los otros componentes: prevención, procuración, atención a víctimas, defensoría pública, justicia cívica, entre otros, para lograr una respuesta integral al reclamo social de justicia. Pero no podemos esperar a hacer todo para avanzar en esta trascendental reforma. Esta reforma es una respuesta a las demandas históricas de los ciudadanos que claman por un sistema judicial más justo, más transparente y accesible. Porque la historia de nuestra nación se escribe en cada paso que damos en la búsqueda de una justicia real y efectiva. Compañeras y compañeros, el dictamen que hoy se presenta es resultado de un amplísimo proceso de discusión y análisis que se realizó en todo el país. Se escucharon a todas las voces y ello enriqueció el trabajo legislativo. Entre febrero y julio, solo entre febrero y julio de este año,
se realizaron diálogos estatales y regionales, mucho más de 50 foros de diálogos nacional en la Cámara de Diputados, en los congresos locales, en las plazas públicas, en donde participaron en los congresos todos los grupos parlamentarios. La reforma del Poder Judicial es y ha sido una de las iniciativas más analizadas y más debatidas en nuestra democracia parlamentaria. Resultado de este amplio proceso de discusión y análisis, la iniciativa fue enriquecida y se hicieron modificaciones, más de 100 modificaciones y precisiones a la iniciativa original. Con las reformas que se hacen a los artículos 17 y 20, se garantiza la seguridad jurídica en los plazos para emitir resoluciones judiciales en materia tributaria y penal. Asimismo, cuando se trate de casos de delincuencia organizada, la reforma al artículo 20 contempla la posibilidad de que el órgano de administración judicial disponga medidas para preservar la seguridad y resguardar la identidad de las personas juzgadoras. Con el fin de determinar el número, división de circuitos, competencia territorial y especialización por materia, con la reforma al artículo 94 se crea un órgano de administración judicial dotado de independencia y autonomía técnica, de gestión y para la emisión de resoluciones. Este órgano estará separado funcional y orgánicamente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, lo que garantiza la ausencia de intervención externa y permite atender eficientemente las necesidades administrativas, en contraste con lo que ocurre bajo la administración del Consejo de la Judicatura Federal. Con el fin de garantizar que quienes impartan justicia mantengan la imparcialidad e independencia, las reformas a los artículos 94, 95 y 96 disponen que las autoridades judiciales federales y de las entidades federativas serán elegidas mediante el voto popular universal, libre, directo y secreto de las y los ciudadanos, garantizando su idoneidad profesional y compromiso con la justicia. De esta manera, los tres poderes del Estado serán seleccionados por el pueblo, evitando imposiciones arbitrarias, cuotas partidistas e injerencias del poder político y económico. Durante las campañas para elección de ministros, ministras, magistradas, magistrados, jueces y juezas, las personas aspirantes tendrán derecho de acceso a los tiempos oficiales de radio y televisión de manera igualitaria conforme a la distribución que señale la ley y se determine por el INE. No se permitirá ningún tipo de financiamiento, ni público ni privado, y los partidos políticos no podrán intervenir en el proceso. Además, queda prohibido que las personas servidoras públicas se pronuncien a favor o en contra de cualquier aspirante. La capacidad, profesionalismo y buena reputación de las personas elegibles se garantiza con la reforma a los artículos 96 y 97 al establecerse que éstas deberán cubrir requisitos legales y haberse distinguido por su capacidad profesional, honestidad y honorabilidad en el ejercicio de sus actividades, por lo que se salvaguarda la idoneidad y capacidad profesional de quienes estarán asumiendo los cargos. Quienes se postulen deberán pasar por un primer filtro conformado por comités de evaluación conformados por personas reconocidas en la actividad jurídica. La minuta enviada por la Cámara de Diputados perfecciona el mecanismo de elección planteado en la iniciativa para asegurar que sea transparente e incluyente.
en la que cualquier persona que cumpla con los requisitos de idoneidad pueda postularse. Esto asegura que no será un proceso cerrado y reservado para unos cuantos. Asimismo, contempla la paridad de género de manera firme, clara e indubitable en todo el procedimiento de elección de las y los operadores de justicia. Los criterios de selección de personas candidatas será riguroso y exhaustivo. Incluso se añade además el requisito de ser votada democráticamente mediante elecciones libres. Es falso señalar que se va a proponer a personas ignorantes en materia jurídica e incapaces de tomar y justificar una decisión judicial. Leamos con mucho cuidado este dictamen. Con el objetivo de que realmente sea eficaz el combate a la corrupción, la impunidad y los abusos dentro del Poder Judicial, la reforma al artículo 100 elimina al Consejo de la Judicatura Federal debido a su incapacidad para cumplir con la obligación que se le dio. En su lugar, se establece un órgano administrativo especializado y un tribunal de disciplina judicial que estará compuesto por 5 magistraturas elegidas también mediante voto popular, lo que le otorgará legitimidad democrática e independencia para emitir sus resoluciones. Tendrá amplias facultades para recibir denuncias, investigar conductas y sancionar a las personas servidoras públicas, garantizando así la justicia, el interés colectivo y el combate frontal contra la discrecionalidad y la corrupción. Con la finalidad de asegurar que las personas juzgadoras desarrollen su carrera judicial, el dictamen otorga plena autonomía técnica y de gestión a la Escuela Nacional de Formación Judicial, reconociendo su importancia como órgano auxiliar del Poder Judicial. Esta institución, la escuela, diseñará e implementará procesos de formación, capacitación, evaluación, certificación y actualización para el personal de carrera judicial y administrativo, y extenderá además su influencia a los poderes judiciales locales, a las fiscalías, a las defensorías públicas, organismos de protección de los derechos humanos, a las instituciones de seguridad pública e incluso a la ciudadanía en general. La reforma permite privilegiar el buen uso del dinero del pueblo de México. Las autoridades judiciales federales y estatales no podrán recibir remuneración superior a la que recibe el titular de la Presidencia de la República. Por otra parte, la reforma a los artículos 105 y 107 dispone respectivamente que, tratándose de controversias constitucionales y de acciones de inconstitucionalidad planteadas respecto a normas generales, en ningún caso su admisión dará lugar a la suspensión de la norma cuestionada, como nos sucedió en los libros de texto. El artículo 10º transitorio dispone expresamente que los derechos laborales de los trabajadores y las trabajadoras de la Judicatura serán respetados en su totalidad. Reitero, ningún derecho de las y los trabajadores será vulnerado. En la reforma, en los artículos transitorios, ¿sí?, se establece la implementación gradual de la reforma. Especifica que el proceso electoral de 2025 comenzará con la entrada en vigor del decreto, y en esta elección se renovarán todos los ministros y ministras de la Suprema Corte de Justicia, los integrantes del Tribunal de Disciplina Judicial, la mitad de los magistrados
de circuito y jueces de distrito, así como las magistraturas vacantes de la Sala del Tribunal Electoral del Poder Judicial. El segundo transitorio, para el caso de magistradas y magistrados y jueces de distrito, la elección será escalonada. Distinguidas y distinguidos miembros de esta Asamblea del Pueblo de México, para la mayoría de los senadores integrantes de las comisiones dictaminadoras, este dictamen refleja el anhelo del pueblo de México por mejorar los procedimientos judiciales y fomenta un enfoque sensible e inclusivo. La justicia debe ser un reflejo de esta diversidad y debe garantizar que las voces más silenciadas sean escuchadas y atendidas. La reforma que se propone implica una reforma trascendental al modelo que imperó durante muchos años. Hace evidente y patente el ejercicio del poder del pueblo para decidir su futuro en pleno ejercicio de lo dispuesto por el artículo 39 constitucional, que establece que la soberanía nacional reside esencial y originalmente en el pueblo, razón por la cual todo poder público dimana y se instituye para el beneficio de éste. En este sentido, si todo poder público dimana del pueblo, debe instituirse en beneficio de éste. No existe razón alguna para pensar que el Poder Judicial no pueda ser reformado por el constituyente permanente, que es lo que estamos haciendo. México merece un Poder Judicial que garantice un derecho humano fundamental, el derecho humano de acceso a la justicia, derecho que ha sido una deuda histórica del Estado mexicano. Esta reforma es y será histórica. Cambiará la forma de verse y de concebirse el Poder Judicial, porque la justicia es un asunto de todas y de todos. Es un asunto público de la mayor relevancia que involucra a toda la sociedad y es esencial para el avance de la democracia y para la paz. Queremos que esta reforma nos ayude a que la justicia se haga costumbre. El pueblo de México nos dio su confianza y su respaldo y les queremos reiterar que no vamos a fallar y la aprobación de esta reforma, que seguro se hará, es un ejemplo de ellos. Muchísimas gracias y que viva el pueblo de México. Agradecemos a la senadora.